Un saludo muy cordial. Hoy nos convoca en este Domingo de Ramos la lectura comentada del profeta Isaías capítulo 50 versículos del 4 al 7. Y es que este texto, proclamado en la liturgia de hoy, se sitúa dentro del conjunto de los llamados cánticos del siervo de Dios y constituye una de las expresiones más densas y conmovedoras de la espiritualidad bíblica con respecto a la imagen del justo. Y no es cualquier justo, es el justo que en obediencia a Dios asume el sufrimiento sin perder la confianza. Este pasaje pertenece al segundo Isaías, es decir, a los capítulos que van del 40 al 55, y está en el contexto del exilio babilónico, en donde el pueblo experimenta el cansancio, la desorientación y una crisis impactante en su fe. En medio de esta situación, emerge la figura del siervo como mediador de la palabra y de la acción salvadora de Dios. Sin embargo, más allá de su contexto histórico, la tradición cristiana ha visto en este siervo una figura que alcanza su plenitud en Jesucristo. Es por ello que, en marco de este Domingo de Ramos, este pasaje se convierte en una clave fundamental para comprender el sentido profundo de la entrada de Jesús en Jerusalén, no como un triunfo político o externo, sino como el inicio consciente y decidido del camino hacia la pasión. Ubiquémonos en el pasaje. El versículo 1 pudiéramos llamarlo como la raíz de la misión. El discípulo escucha y de allí inicia su misión. El texto inicia con una afirmación que define la identidad más profunda del siervo. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Esta expresión revela que su capacidad de hablar no proviene de sí mismo, sino de la relación viva con Dios. El siervo es ante todo un oyente, un hombre que ha aprendido a situarse en actitud receptiva. La insistencia en que Dios despierta su oído mañana tras mañana sugiere una experiencia cotidiana, perseverante, casi pedagógica. No se trata solamente de una revelación puntual o extraordinaria, sino de un proceso continuo de formación. Por ello, la espiritualidad del siervo es profundamente relacional. Vive en diálogo constante con Dios, dejándose moldear por su palabra. De esta escucha es de donde brota su misión, saber decir una palabra de aliento al cansado. El siervo no habla para imponerse ni para exhibir conocimiento, sino para sostener. Su palabra tiene una finalidad pastoral: levantar, animar, devolver la esperanza. Son tres acciones concretas que descubrimos acá en el texto. En un contexto de exilio y de desesperanza, esta dimensión adquiere una fuerza especial, pues nos ayuda a descubrir que Dios no abandona a su pueblo, sino que le envía mediadores que encarnan su consuelo. En el versículo 5 se nos presenta la obediencia radical: no resistirse ni retroceder, obedecer. Este segundo momento profundiza en la actitud interior del siervo. El Señor Dios me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás, dice el versículo. Aquí se pone de manifiesto la dinámica fundamental de la vocación. Es que es Dios quien toma la iniciativa, abre el oído, pero la respuesta humana es decisiva. La expresión abrir el oído no indica solo la capacidad de escuchar, sino la disposición para obedecer. Esto en la mentalidad bíblica implica adherirse, dejarse transformar y actuar en consecuencia. Adherirse a Dios que transforma y por lo tanto nos mueve a tomar decisiones concretas. El siervo, por su parte, responde con una disponibilidad total. No pone resistencia, no huye, no negocia. Las dos negaciones refuerzan la radicalidad de esta respuesta. En ella se percibe la ausencia de repliegue ante la dificultad. El siervo no condiciona su fidelidad a la ausencia de sufrimiento, sino que permanece firme incluso cuando el camino se torna exigente. Esta actitud introduce el tema del sufrimiento como parte integrante de la misión de este siervo que nos presenta el texto. En el versículo 6 encontramos ya más claro el tema del sufrimiento asumido, cómo el justo se entrega plenamente. Y es que este versículo constituye el núcleo dramático del pasaje. En él se describe con crudeza las humillaciones sufridas por el siervo: golpes, vejaciones, insultos y escupitajos.
Cada uno de estos gestos en el mundo antiguo no solo implicaban el dolor físico, sino también la deshonra social. Sin embargo, lo más significativo es la actitud del siervo ante este sufrimiento. Nos dice el texto, ofrecí la espalda, no oculté el rostro. No se trata de una resignación pasiva, sino de una entrega constante y consciente. El sufrimiento no se busca por sí mismo, pero es acogido como consecuencia de la fidelidad a la misión recibida. Esta dimensión resulta particularmente iluminadora en el contexto de nuestro Domingo de Ramos. La liturgia nos invita a contemplar a Jesús que entra a Jerusalén entre aclamaciones, pero que pronto será objeto de rechazo, será objeto de burla y de violencia. Las palabras del siervo resuenan con fuerza en los relatos de la pasión. Cristo se nos presenta como el siervo. No se defiende, no responde con violencia, no se esconde, sino que se entrega plenamente. De esta manera, llegamos ya al versículo 7 de nuestro pasaje, dándonos cuenta que el texto culmina con una proclamación de confianza. Dice así, el Señor Dios me ayuda, por eso no quedaré confundido. Aquí se revela el fundamento último de la actitud del siervo. Su firmeza no se basa en su propia capacidad, sino en la certeza de la asistencia divina. La imagen que nos presenta el texto cuando menciona que endurecí mi rostro como pedernal expresa determinación, firmeza, una orientación clara. El siervo no se deja desviar por el sufrimiento ni por la oposición, porque su mirada está fija en Dios. Sabe que su fidelidad no será en vano, que no quedará confundido ni tampoco quedará avergonzado. Esta confianza introduce una tensión característica de la fe bíblica. El sufrimiento es real, pero no tiene la última palabra. La aparente derrota es en realidad el camino hacia la vindicación divina. Es por ello que, a la luz del Nuevo Testamento, este cántico encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Él es el siervo que escucha al Padre, que vive en constante relación con Él, que anuncia una palabra que consuela y libera, pero sobre todo es el siervo que no se resiste, que no se echa para atrás, que asume el camino de la cruz con plena libertad. El Domingo de Ramos marca el inicio de este camino. Jesús entra a Jerusalén sabiendo lo que le espera. Su gesto no es ingenuo ni improvisado, sino profundamente consciente. Como el siervo, ha endurecido el rostro, ha orientado toda su vida hacia el cumplimiento de la voluntad del Padre. Así, la aclamación de la multitud se contrasta con el destino que le guarda. Este contraste nos invita a nosotros como creyentes, como lectores de la palabra, a pasar de una fe superficial a una fe madura, capaz de acompañar a Cristo en el misterio de su entrega. Para finalizar, démonos cuenta que este texto ofrece una profunda enseñanza para la vida espiritual, especialmente al inicio de esta Semana Santa. En primer lugar, nos invita a cultivar la escucha, porque la vida cristiana no comienza en la acción, sino en la apertura a la palabra de Dios. En segundo lugar, el siervo nos enseña la fidelidad en la dificultad. Seguir a Cristo implica asumir que el camino del Evangelio puede llevar en sí insertos contextos de conflicto, realidades conflictivas, entre ellos la incomprensión o el sufrimiento. La tentación de echarse para atrás está siempre presente, pero el siervo nos enseña que la verdadera libertad consiste en permanecer fiel. Y finalmente, el pasaje nos invita a confiar. En medio de las pruebas, el creyente puede experimentar la fragilidad y el desconcierto, pero está llamado a sostenerse en la certeza de que Dios actúa. La confianza no elimina el dolor, pero lo transforma en un lugar de encuentro con Dios. Un muy feliz Domingo de Ramos, que podamos vivir el inicio de esta Semana Santa con mucha fe y que iluminados por la palabra de Dios podamos cimentar también ese encuentro con Dios en la seguridad que Él mismo nos entrega a través del texto revelado.